Buenos días, soy Ibrahim López Piñero y junto a todo el equipo técnico y de producción le doy la más cordial bienvenida a Entrevista Venevisión. Hoy en estudio vamos a conversar con Joel Horta, abogado y analista político. Bienvenido, doctor. Gracias, Ibrahim, muy amable por la invitación. Hace 15 días el presidente Maduro sostuvo una reunión con el enviado especial del presidente Donald Trump, Richard Grenell. En esa reunión se abordaron temas como las sanciones y la migración. El gobierno nacional anunció que debería seguirse una agenda cero, propuso una agenda cero. ¿Qué puntos debería incluir esa agenda cero? La agenda cero debe comenzar por la elaboración de una agenda común, bilateral, donde la diplomacia de micrófono sea desplazada por la diplomacia de negociaciones entre gobierno y gobierno, sin intermediación alguna, como sucedió en esa reunión de hace 15 días justamente. Se abordó el tema migratorio de una manera importante para evitar el maltrato a nuestros connacionales y, por supuesto, el que sean aviones venezolanos cómodos para pasajeros los que trasladen a nuestros compatriotas para que lleguen a Venezuela dignamente, no como ocurrió en el caso de ciudadanos brasileños que vimos cómo lamentablemente fueron tratados. De igualmente la reacción del presidente Petro cuando a sus connacionales trataron de enviarlos en aviones militares. Allí la Cancillería venezolana diría que actuó dando un paso hacia adelante para evitar que eso suceda con nuestros hermanos que están viviendo en los Estados Unidos de América. Por otra parte, el tema sancionatorio, que es vital, porque no es solo el tema Chevron, que afortunadamente hay ahora una renovación automática por los próximos 6 meses, sino que además hay cerca de 100 empresas que están solicitando a la OFAC la necesidad y la posibilidad de venir a participar en la recuperación de la industria petrolera para que en los próximos 3 a 5 años nosotros elevemos nuestra producción a sobre los 3,5 millones de barriles de petróleo. Eso incrementaría nuestro presupuesto, que ya está en el orden de los 24,000 millones de dólares, a un número mucho mayor, no para que se pierda en la corrupción ni en el ensayo y el error, no, sino para que se invierta en el tema social, en el tema de los servicios públicos, en la normalización del país en cuanto a que usted pase un switch y se encienda la luz, abra un grifo y salga agua, en que tengamos asfaltadas nuestras carreteras, en que el sistema educativo público funcione, en que el sistema de salud público funcione, en fin, en que el ciudadano venezolano viva confortablemente. ¿Qué lectura se le puede dar al encuentro entre el enviado especial del presidente Trump y el presidente Nicolás Maduro? Porque las señales que envía Washington son diversas y en ocasiones contradictorias. En el mismo instante en que he recibido ese enviado especial, distinto al secretario de Estado que está en gira de igual forma por América Latina, pero le dan un trato particular a pegar desde el punto de vista económico de una manera más acelerada. Y estoy convencido que dentro de esa agenda cero hay que permitir en el mejoramiento de nuestras relaciones la apertura de la sede de la embajada estadounidense en Caracas, allí en Vallearriba, para facilitar todo el tema de tramitación de visado para los venezolanos en Venezuela, en nuestro país, pero además la apertura de sedes consulares en ciudades tan importantes donde hay un volumen de venezolanos muy importante, el estado de la Florida, el estado de Texas, el estado de Nueva York. Hay ciudades particulares donde hay muchísimos venezolanos, y me refiero a otro tema que sé que está en el tintero, que es el tema de las remesas, porque cerca de 5,000 millones de dólares se manejan en el tema de remesas
que vienen desde los Estados Unidos de América hacia Venezuela, seguramente se verá afectado de algún modo. Pero yo soy optimista porque la migración venezolana en los Estados Unidos está conformada por un número muy importante de gente que está trabajando ya de manera legal. Hay mucho profesional venezolano, mucho profesional además capacitado en diversas áreas que está incorporado ya dentro del sistema legal estadounidense. Eso a mí me tranquiliza y efectivamente no podemos comparar nuestra migración con la migración de otros países centroamericanos o latinoamericanos. Y observo también con mucho optimismo el pragmatismo con el que el presidente Trump está manejando en su segundo periodo las relaciones con Venezuela. Siento que el desencanto sufrido durante su primera gestión con lo que se le vendió podría suceder en Venezuela, con todas las cartas sobre la mesa, esa venda fue quitada de los ojos del presidente Trump y de igual manera se busca dentro del marco de relaciones de respeto entre un país tan grande y tan potente como los Estados Unidos de América y un país pequeño, un país modesto como Venezuela, pero con una posición geopolítica estratégica, con una cantidad de recursos naturales importantes que no solo tienen que ver con el petróleo y el gas, sino con el tema de las tierras raras y la posibilidad de nosotros convertirnos en una potencia regional en unión con el resto de los países del área y fundamentalmente nuestros vecinos Brasil y Colombia, el tema guyanés, por cuanto hay que entender que lo que ExxonMobil pretende en Guyana tiene que ver mucho más con la explotación petrolera para dotar de ese crudo liviano a las refinerías de Citgo. Eso le tomaría cerca de 5 a 7 años para llegar a lo que pudiese producirse en Venezuela en muy poco tiempo, tan solo reactivando pozos que están a la espera de esa intervención por parte de esas empresas. ¿Cuáles serían las consecuencias para el país en un escenario hipotético en el que no se renueva la licencia general número 41 en abril, en términos económicos y sociales? Habría una afectación, sin embargo, hemos visto diversas declaraciones del CEO de Chevron hablando con su propio gobierno, indicando que no solo sería dramático para Venezuela, sino que ocasionaría también graves daños económicos para los Estados Unidos. Así que creo que va a privar la sensatez, pero de no ocurrir eso, Venezuela ha planteado una política de apertura con otros países que tienen la capacidad técnica, además de la capacitación que han adquirido nuestros propios trabajadores petroleros en estos últimos años. Fue una imprudencia lo que sucedió cuando se produjo aquella ruptura dentro de PDVSA y no estábamos capacitados para ello. Eso ocasionó un problema importante que lo superó Irán en su momento porque ellos sí se dotaron de una gran industria metalmecánica y en el momento de las sanciones que impuso Estados Unidos a Irán, ellos tuvieron la posibilidad de recuperar rápidamente la industria petrolera. A nosotros nos costó mucho más por esos errores que se cometieron. Pero eso es, como se dice popularmente, clavo pasado. Lo importante es que el gobierno estadounidense entiende que el tema del fracking hace que el costo de ese barril de petróleo sea muy, pero muy elevado. Los Estados Unidos están en este instante en un momento inflacionario
bastante grande, el presidente Trump, dentro de su campaña electoral, ofreció disminuir esa inflación, y uno de los detonantes de ese proceso justamente es el combustible, porque no es solo el combustible vehicular, sino es el tema de la calefacción, del aire acondicionado, de la electrificación. Es el país que más energía consume en el planeta. Cambiando el tema, vamos a hablar de política nacional. A la vuelta de la esquina, el próximo 27 de abril, hay elecciones. Hay clima electoral en Venezuela. Eso me lo responde, por favor, al regreso de la pausa comercial. Nosotros vamos a hacer un breve corte. Al regreso de comerciales, siga con más de Entrevista Venevisión. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista Venevisión continuamos conversando con Joel Horta, abogado y analista político. Antes de irnos al corte, se queda una pregunta en el aire. A la vuelta de la esquina, ya mismo hay elecciones, el próximo 27 de abril. ¿Hay clima preelectoral en el país? Yo estoy convencido que si no hay, la clase política debe construirla y la ciudadanía tiene que asumirla, porque es necesario que entendamos que solo a través de la participación y el voto pudiera corroborarse que la oposición tiene mayoría electoral en el país, como efectivamente sucede. Sin embargo, yo debo advertir que la revolución bolivariana, su mayor logro político, ha sido la construcción del modelo de partido único. En Venezuela el único partido político que existe como estructura real es el PSV. El resto son organizaciones muy pequeñas con tarjeta para postular candidatos. Eso, por supuesto que no es lo mejor. Sin embargo, tampoco es el acabose. El presidente Rafael Caldera ganó en su segundo mandato con lo que llamaron el chiripero. Y el chiripero no era una cosa distinta a esa. ¿Cuál fue la diferencia? Que existía un liderazgo nacional contundente que unía a todos estos factores. Eso no sucede en este momento. Sin embargo, hay liderazgos regionales potentes, como el de Manuel Rosales, como el gobernador Morel Rodríguez, como el gobernador del estado, como el gobernador Galíndez, como el gobernador de Barinas, y así en cada estado tenemos liderazgos que están bien afianzados, y logrando la unidad de todos estos pequeños actores, pero logrando una unidad cierta, podría establecerse la posibilidad de competir de tú a tú con el oficialismo. Lo que no puede haber es la arrogancia, la prepotencia, el pensar que alguien es más importante que otro. No, allí hay que deponer actitudes sectarias, allí hay que deponer actitudes donde los intereses personales estén por encima de los intereses de la nación. Yo quiero, por ejemplo, poner este ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial se sentaron en una mesa Churchill, Roosevelt y Stalin. Es decir, el capitalismo y el comunismo para derrotar al fascismo. Ahora, es imposible que todos los factores de oposición se reúnan y se entiendan para poder derrotar al oficialismo. Son mayores las diferencias que tenían Churchill y Stalin, o Roosevelt y Stalin, que las que pueden tener los dirigentes nuestros. Por eso mi invitación
para poder construir ese ánimo para participar en las elecciones y animar al electorado a participar, tiene que ver mucho con lo que demuestren en función de la unidad y que vayamos con un número importantísimo de factores en un solo núcleo, porque si vamos fracturados y divididos, va a ocurrir lo mismo que en las elecciones anteriores. Y el averaje ahorita sigue a favor del gobierno. De 30 elecciones, el gobierno ha ganado 28. Y si vamos fracturados a estas próximas elecciones, va a ocurrir exactamente lo mismo. Por eso, mi llamado sincero es a que puedan ponerse de acuerdo y podamos presentar al país unas estructuras regionales y nacionales que tengan la posibilidad de triunfo. Hay un elemento importante y es que un porcentaje significativo de la población venezolana siente cierto recelo. ¿Cómo se puede recuperar la confianza en el voto? Bueno, justamente, hablando con toda la verdad y con la sinceridad, los candidatos a gobernadores tienen que ser hombres y mujeres de la región, que tengan un liderazgo real, cierto, propio, pero además que tengan la resiedumbre para poder afrontar esa posición. Lo mismo el caso de los candidatos a legisladores regionales y lo mismo a ser miembros de la Asamblea Nacional. ¿Qué consecuencias tendría para el país abstenerse en este proceso electoral? Bueno, es entregarle a el oficialismo la mayoría de las gobernaciones, la mayoría de los consejos legislativos y la Asamblea Nacional. Entonces tendremos un panorama similar al que tenemos hoy. Yo debo advertir que de haber ido juntos los factores de oposición en el proceso anterior, nosotros deberíamos haber tenido cerca de 16 gobernaciones y tener casi que la mitad de las alcaldías y una Asamblea Nacional mucho más equilibrada, que de 273 parlamentarios nosotros tengamos tan solo 20. Eso lo logró la abstención. El Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones en abril y no en diciembre como tradicionalmente ocurre. Además, digamos que el esquema de la elección es atípico. Van gobernadores y Asamblea Nacional y no gobernadores y alcaldes. ¿Por qué cree usted que ocurrió esto? El gobierno todo lo mide, todo lo calcula en su beneficio, en su favor. Y eso es lógico. ¿Qué ocurre? Para este momento, en abril, mucho del sector opositor se siente frustrado, se siente agotado, se siente, bueno, yo diría que sí, deprimido. Por supuesto que eso conduce a la abstención, y la abstención siempre ha sido el mejor aliado del gobierno. La torpeza del sector opositor desde el 2005, cuando se le entregó por completo la Asamblea Nacional al oficialismo y permitió que nombraran entonces al fiscal, a los rectores del CNE, a los miembros del TCJ, es decir, a todas las instituciones de Venezuela, porque se ganaron por forfait. Ahora, debemos preguntarle a los venezolanos, si es cierto que usted está convencido que la oposición es mayoría, si usted sale a participar y esos votos se concretan, pues entonces la oposición venezolana tendrá la mayoría de las gobernaciones, la mayoría de los consejos legislativos y la mayoría de la propia Asamblea Nacional. Entonces, es sumamente importante, Ibrahim, sumamente importante que la gente actúe con los sesos y no con las vísceras. No podemos seguir con un voto emocional, tenemos que actuar racionalmente.
no podemos seguir actuando como meros habitantes, sino como ciudadanos de esta república. De acuerdo al presidente Nicolás Maduro, para este año están programadas 9 elecciones. Una de ellas es la reforma constitucional. El mismo presidente ha dicho que se trata de una transformación político-territorial del Estado para la instauración de un Estado comunal. Son palabras del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué significa la instauración de un Estado comunal? Pues siempre la revolución bolivariana, como se autodenominó, habló del desmontaje del viejo Estado burgués para ir a la construcción del Estado comunal. Las comunas existen en el mundo desde el 1800, inicios del 1800. Y hoy día existen comunas en Italia, en Francia. A eso no hay que tenerle mayor temor. Lo muestran como el coco. Pero siempre habrá la necesidad del Estado formal. Eso es así. Pero además es muy importante que la gente conozca que esa reforma constitucional deberá ser sometida a referéndum. Y eso lo va a decidir cada uno de los venezolanos que entonces vaya a votar a decir sí o no, como sucedió con la actual Constitución aprobada en el 99. Usted habla de que se necesita un Estado formal. Entonces, ¿cree usted que no se van a eliminar las gobernaciones y alcaldías? Yo estoy convencido que no, porque la instancia comunal funciona para resolver algunos asuntos, pero no para resolverlo todo, porque hay niveles de gobierno, guste o no. De otra manera, entraríamos en el anarquismo. Ahora, hablar de todos estos regímenes políticos es muy complicado, porque bueno, la monarquía funciona de un modo, la monarquía parlamentaria de otra, la democracia participativa de otra, la representativa de otra. Nos queda muy poco tiempo. Una última pregunta ya para finalizar. Hay analistas políticos que señalan que esta instauración del Estado comunal apunta hacia la eliminación del voto directo y secreto y la instauración de un voto en segundo o incluso de tercer grado. ¿Cuál es su opinión? Eso no sucederá en Venezuela. La cultura del voto universal, directo y secreto está en el ADN de los venezolanos. Y además, vuelvo a lo mismo, eso tendrá que ser sometido a referéndum. Y de ser sometido a referéndum, yo creo que sería la primera gran paliza que recibiría el oficialismo en una elección. Porque los venezolanos entendemos que cada voto es el que decide. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, muy amable. Joel Horta, abogado y analista político. A usted, gracias por su atención. Será hasta una próxima emisión de Entrevistas Venevisión. Luego del corte comercial, continúe bien informado con Noticias Venevisión.